Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación de aplicaciones Android, en el que aquellos que me sigáis en este curso a la par que voy sacando yo nuevos vídeos, os estará extrañando mucho la numeración de este vídeo en concreto, 16B. Estoy confeccionando este vídeo, el 16B, justo después del vídeo 84. Estábamos viendo, si recordáis, el tema de las bases de datos. Bueno, he decidido hacer un pequeño inciso o paréntesis en las bases de datos con las que continuaremos en el próximo vídeo, para hablar en este vídeo del Constraint Layout. Este vídeo lo voy a colocar en la lista de reproducción del curso justo después del vídeo 16, que ya está hecho, y por eso le doy la numeración de 16B. Digamos que es como una continuación de los vídeos 14, 15 y 16, pero claro, como el 17 ya está hecho, pues en este caso he decidido llamarlo así, 16B, para no repetir numeración, ¿no? Si recordáis, en este curso, en los vídeos 14, 15 y 16, estábamos hablando de los diferentes layouts que podíamos crear con Android Studio. Si recordáis, Android Studio nos crea, o nos creaba, mejor dicho, por defecto, cuando confeccionábamos un proyecto nuevo, un Relative Layout. Confeccionábamos un proyecto, dejábamos que Android Studio pues, nos generase todos los archivos y en el Content Main descubríamos que teníamos un Relative Layout y estuvimos viendo ya cómo trabajar con un Relative Layout y también con un Linear Layout. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que Android Studio, como bien sabéis, se actualiza prácticamente todas las semanas con paquetes de 1 giga y pico, ¿no? Y a partir de la versión 2.2 de este entorno de desarrollo de Android Studio, pues ya los proyectos no aparecen por defecto con un Relative Layout, sino que aparecen por defecto con un layout nuevo, diferente, concretamente un Constraint Layout. Y claro, aquellas personas que están haciendo el curso, ahora mismo, que vamos por el número 84, y afrontan los vídeos 14, 15 y 16, pues yo explico cómo trabajar con un Relative Layout, con un Linear Layout, pero no explico, porque no existía en el momento de grabar aquellos vídeos, un Constraint Layout. Y claro, pues la gente se confunde, se lía y me envían muchísimas dudas y preguntas. Entonces, por eso he decidido pues meter como con calzador este vídeo 16B a continuación del 16 para aquellas personas que van haciendo el curso por orden, pues después del vídeo 16 se encuentren con el Constraint Layout. También nos viene bien para aquellos que vamos ya por las bases de datos, vídeo 84, ver cómo se trabaja con un Constraint Layout. Es muy sencillo. Realmente el Constraint Layout, pues Android Studio ha querido que sea el layout por defecto porque en teoría es mucho más sencillo de confeccionar una interfaz que con un Relative o con un Linear Layout. El Constraint Layout, la filosofía es que la interfaz gráfica la puedas hacer desde vista diseño. No tengas que recurrir a vista código para crear una interfaz gráfica. Si recordáis, con los Relative Layout, con los Linear Layout, pues en ocasiones teníamos que ir a código para trabajar con margins, con paddings, etc. Y era pues bastante confuso, bastante tedioso, ¿no? El Constraint Layout, al permitirnos manejar todo desde vista diseño, prácticamente arrastrando vistas, arrastrando objetos, pues va a ser mucho más sencillo. Como todo, pues requiere práctica y requiere aprendizaje. Y yo estoy en ello, porque es relativamente nuevo y hay cosas pues que todavía las tengo por descubrir. Pero como digo, es muy fácil. Así que si os parece, vamos a crear un sencillo proyecto y vamos a practicar un poco. Bien, pues vamos a comenzar por crear un nuevo proyecto en Android Studio. Vamos a llamar a este proyecto, por ejemplo, ejemplo-constraint, por poner algo, ¿no? Pulsamos en siguiente. Bueno, la API a utilizar, pues Jelly Bean o Ice Cream Sandwich puede estar bien. Siguiente. Y aquí vamos a coger un Empty Activity para que nos cree una actividad en blanco. Aquí pues no vamos a tocar absolutamente nada. Pulsamos en finalizar y dejamos que Android Studio configure el proyecto. Bien, pues aquí tenemos ya nuestro proyecto creado con su main activity y su activity main XML, y si nos vamos a la activity main XML nos encontramos con algunas cosas nuevas. Lo primero que nos llama la atención es que en el área de trabajo tenemos como dos vistas, ¿no? Bueno, pues esta vista de la derecha, que es la nueva, es una vista que se denomina Blueprint, y nos aparece también una barra de herramientas nueva, pues con una serie de botones de herramientas para poder trabajar con estas nuevas vistas. Podemos combinar estas vistas para ver solamente la que conocemos nosotros, para ver solamente el blueprint, la pantalla en azul, o para ver las dos, que es como por defecto suele aparecer. Si nos vamos a la vista texto, a la pestaña texto de nuestro Activity Main, observamos que efectivamente el Relative Layout de turno ha sido sustituido por un Constraint Layout. Y es lo que decía antes, las personas que están
ahora mismo afrontando los vídeos 14, 15 y 16, pues en vista diseño sobre todo, no lo tienen nada claro cómo trabaja esta vista. Bueno, para comenzar, como podéis observar, nos incluye un texto de Hello World que vamos a eliminar. Seleccionamos el texto, pulsamos en suprimir y dejamos todo en blanco. Vamos a ampliar esto un poco para trabajar mejor. Y en estos vídeos en los que hemos estado viendo bases de datos, en estos últimos vídeos, muchos de vosotros me habéis enviado comentarios en los que me decíais que incluíais vistas en lo que es en la vista diseño y luego pues al ejecutar el emulador pues no se ve dónde habéis colocado los elementos, sino que aparecen todos a la izquierda. Es decir, si nosotros ahora, por ejemplo, incluimos un botón y lo ponemos, por ejemplo, en ese punto en concreto, incluimos un text view y lo ponemos en otro punto en concreto. Y así pues vamos incluyendo elementos, vamos a incluir uno más, pues aparentemente los tenemos donde se supone nosotros queremos, pero al ejecutar el emulador, y lo voy a hacer, vemos cómo todos los elementos, todas las vistas las sitúa en la esquina superior izquierda una encima de otra, solapándose, ¿no? No aparecen donde nosotros las hemos colocado y a partir de aquí pues se genera mucha confusión porque estáis yendo a la pestaña texto y estáis intentando trabajar en la pestaña texto tal y como se haría con un Relative Layout o un Linear Layout. Muchos de vosotros, yo he incluido también, cuando vi esta novedad, cambiaba el Constraint Layout por un Linear Layout o por un Relative Layout y trabajaba bien. Pero bueno, se trata de aprovechar esta potencialidad nueva del Constraint Layout, que veréis que, bueno, es bastante sencillo de manejar. Vamos a eliminar estos tres elementos, vamos a dejar solamente el botón. Imagínate que tú incluyes un botón, una vista cualquiera, dentro de lo que sería la interfaz de tu aplicación y quieres que aparezca en ese punto en concreto. ¿Cómo lo podemos hacer con un Constraint Layout? De varias formas. Si te fijas, cuando nosotros incluimos una vista, tanto en la vista normal como en la vista Blueprint, aparece el elemento seleccionado con unos puntos de anclaje. Realmente no sé si se llaman puntos de anclaje o se llaman de otra forma. A lo mejor no estoy siendo muy técnico, ¿no? Pero son estos puntos los puntos clave para situar una vista en la interfaz gráfica. Si tú quieres que aparezca en ese punto en concreto, fíjate que al situar el ratón encima de esos puntos de anclaje aparecen parpadeando y eso me permite arrastrar el ratón hasta el vértice izquierdo o hasta el lado izquierdo de lo que sería la interfaz gráfica y luego también puedo hacer lo propio con el lado derecho. Observa cómo aparece una especie de líneas muelle, por llamarlo de alguna forma, y una numeración. Esa numeración es el margen que está aplicando y que coincide con este número que tenemos en la barra de herramientas. Digamos que es una medida tipo que va a aplicar a todos los elementos que incluyamos en nuestra interfaz gráfica. Es un margen tipo. Podemos cambiarlo. Si nosotros pulsamos en este número 8 que tenemos en la barra de herramientas, podemos decirle que sea 16, 24 o cualquier otra medida. Yo de momento lo voy a dejar en 8. Si os fijáis, nosotros en esta vista hemos aplicado un constraint a izquierda y a derecha. Constraint, si hacemos una traducción literal del inglés, quiere decir restricción. Yo no sé si el término restricción es muy apropiado para este comportamiento. Pero bueno, vamos a utilizarlo. Hemos aplicado una restricción a izquierda y a derecha. Sin embargo, no hemos utilizado para nada los puntos de anclaje superior e inferior. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la vista va a estar situada horizontalmente como le hemos indicado con los puntos de anclaje horizontales. Pero como no hemos indicado nada en los puntos de anclaje verticales, si nosotros ejecutamos ahora mismo nuestra aplicación en el emulador, este botón va a salir en el centro, porque horizontalmente así lo hemos especificado, pero arriba del todo, porque verticalmente no hemos especificado nada. Si ejecuto el emulador, pues comprobaremos que efectivamente es así. El botón aparecerá en la parte superior. Ahí lo veis, ¿no? Os podréis estar imaginando qué es lo que hay que hacer si yo quiero que efectivamente el botón aparezca en ese punto concreto de la interfaz gráfica. Tenemos que establecer también pues el constraint vertical. Y para aplicar ese constraint vertical, pues podemos arrastrar desde el punto de anclaje superior a lo que sería la zona superior de la interfaz gráfica. Sin embargo, cuando hacemos esto, podemos observar también que lo arrastra, nos lo lleva hasta arriba del todo. Si observamos el panel de propiedades, pues aquí tenemos los constraints que hemos aplicado ahora mismo, representados gráficamente con los márgenes que nos está dejando por defecto. Estos márgenes se pueden modificar y en vez de decirle que sea un margen de 8, decirle que sea un margen de 32. Como podéis observar, nos ha bajado el botón ligeramente e incluso superar esa medida y decirle que sea un margen de 64. Bajaría todavía el botón más. Pero vamos a dejarlo en 8. Observar también que en esta representación gráfica del panel de propiedades tenemos aquí
un botón que nos indica 50 que podemos mover a izquierda y a derecha. Y fijaros lo que representa el panel Blueprint. El panel Blueprint, representa en tiempo real lo que sucede con este elemento si movemos este indicador, ¿no? No nos aparece ningún indicador vertical. Bien, si nosotros cogemos el único punto de anclaje que todavía no hemos utilizado, el que está en el lado inferior del botón, y arrastramos este punto de anclaje a la zona inferior de nuestra interfaz gráfica, ahora estamos utilizando los 4 constraints y ya sí que tengo también un indicador vertical y uno horizontal. Y esto pues ya me permite jugar con el elemento para colocarlo en el punto concreto de la interfaz gráfica donde quiero que aparezca. Imaginaos que quiero que aparezca, por ejemplo, ahí. Bueno, pues si yo ejecuto la aplicación en el emulador, vemos como efectivamente aparece en ese punto en concreto. Bien. Vemos también en este panel de propiedades cómo pues tenemos el layout width y el layout height y los valores que ya conocemos del curso, match parent, wrap content. ¿Cómo lo tenemos ahora mismo? En un wrap content, lo que hace que el layout se adapte al contenido del interior, en este caso las dimensiones del botón. Pero si en vez de wrap content le dijéramos match parent horizontal, pues lo que ocurriría es lo que veis ahora mismo en pantalla, ¿no? Está ocupando el layout pues todo el ancho de pantalla, pero respetando los márgenes que hemos establecido, que es de 8. Ahí es donde quizás estéis viendo de una forma más clara cómo funcionan estos márgenes, ¿no? Si nosotros a estos márgenes de 8, por ejemplo, al margen izquierdo le aplico un margen de 32, fijaros cómo sigue siendo un match parent, pero claro, ahora el margen que tenemos es de 32, deja un poco más espacio a la izquierda. Exactamente lo mismo ocurriría si en el layout height le digo match parent, pues ahora mismo está ocupando todo el alto del layout, el elemento, dejando un margen superior e inferior también de 8 y que también podemos modificar, por supuesto. Bueno, vamos a dejarlo como estaba en wrap content para que se adapte el layout al contenido, que es el botón, y en esa posición en concreto lo tenemos. Si os fijáis, en el blueprint tenemos en todo momento un botón con una X, al igual que si nos vamos a la vista normal que todos conocemos y posicionamos el ratón encima. Si tenemos una vista seleccionada, un elemento seleccionado y pulsamos en esa X, lo que hace es eliminar de golpe todos los constraints que hemos ido confeccionando. Es decir, como si no hubiéramos hecho nada. Ese botón sirve para eliminar los constraints. Ese botón también lo tenemos en la barra de herramientas en su lugar correspondiente. Vamos a eliminar este botón. En esta barra de herramientas tenemos otro botón muy interesante. Si dejamos situado el ratón quieto encima, dirá que Turn on Auto Connect. Es como encender el autoconector. Es un botón de tipo on-off. Lo pulsas, se enciende. Ahora mismo pues estaría encendido y si dejamos el ratón quieto me dice que si lo pulso voy a hacer un turn off, es decir, lo voy a apagar. Por defecto suele aparecer apagado, a no ser que alguien toque aquí y lo deje encendido. Si es la primera vez que utilizáis esta barra de herramientas debería de estar, como lo tengo yo ahora mismo, apagado. Pero vamos a encenderlo. Encender este botón puede ser bastante útil en muchas circunstancias porque eso ocasiona que cuando incluimos un elemento, pues automáticamente, si os dais cuenta, ya le incluye unos constraints. Es decir, nos está facilitando la labor. Voy a volver a eliminar el botón. Fijaos que para que este botón funcione, a la hora de arrastrar una vista, fíjate cómo nos aparecen como una especie de guías antes de soltarlo. Esas guías tienen que estar visibles para que el conector funcione cuando tenemos, digamos, la interfaz totalmente en blanco. Yo ahora mismo lo tengo en un punto en concreto en el que aparece tanto la guía horizontal como la guía vertical. Se supone que si suelto la vista en ese punto en concreto, lo estoy haciendo sobre el centro de la interfaz gráfica. Debería de incluirme 2 constraints. Bueno, 4, ¿no? 2 verticales y 2 horizontales. Si suelto el elemento, veis como efectivamente así es, ¿no? Bueno, pues este botón te ayuda con eso, te ayuda a construir pues estos constraints siempre y cuando utilices las guías a la hora de soltar un elemento en la interfaz gráfica. Y a partir de ya aquí, pues ya puedes trabajar a tu gusto, ¿no? Lo puedes arrastrar, no hace falta que juegues como hemos hecho antes con estos deslizadores, sino que puedes arrastrar la vista dentro de la interfaz gráfica como quieras. Bien, estos constraints no solamente se pueden aplicar desde una vista a los límites de la interfaz, sino que se puede aplicar de una vista a otra. Por ejemplo, pues entre 2 botones o entre un botón y una imagen, etc. Entonces yo creo que lo mejor es hacer rápidamente una mini aplicación, una mini interfaz gráfica en el que aparezcan varios elementos para ir jugando un poco con ellos. Vamos a crear una aplicación en la cual va a aparecer una imagen en la zona superior
debajo de la imagen de la zona superior, por ejemplo, un texto, y debajo de ese texto dos botones. Utilizando un constraint layout, aparte de que va a ser más sencilla crear la aplicación, que si lo hacemos desde código, pues al cambiar la orientación del dispositivo, los elementos deberían de conservar esas restricciones, esos constraints. Por ejemplo, si el texto está horizontalmente centrado, pues debería de aparecer horizontalmente centrado si cambio la orientación del dispositivo. Y lo mismo ocurre con los botones. Los botones también deberían de aparecer en una posición relativa al texto, por ejemplo, o a la imagen, si cambiamos el dispositivo de orientación. Y lo mismo que si cambiamos de un dispositivo tipo teléfono móvil a un dispositivo con una pantalla muchísimo mayor, como un Smart TV, por ejemplo, o algo similar, ¿no? Es decir, las proporciones deberían de conservarse siempre. Bueno, ¿cómo incluimos una imagen en la zona superior? Deberíamos de introducir dentro de la carpeta Drawable una imagen. Voy a hacerlo rápidamente. Busco una imagen cualquiera por ahí por internet y la guardo en una carpeta que tengo en el escritorio, por ejemplo. Y ahora desde nuestra aplicación vamos a decirle que nos muestre la carpeta Drawable en el explorador, Show in Explorer. Y ahora pues dentro de esta carpeta Drawable metemos la imagen. Cogemos la imagen, la cortamos y la metemos dentro de la carpeta Drawable. Y ahora si nos vamos a la aplicación, pues efectivamente ahí aparece, ¿no? La imagen la debemos renombrar porque a Android Studio no le gustan pues estos guiones en el nombre de las imágenes, ni los nombres tan largos. Voy a llamarlo simplemente paisaje.jpg y ya está. Bueno, pues ahora si nos vamos a nuestra aplicación, aquí tenemos la imagen y bueno, pues ya solamente nos queda agregar un ImageView aquí a nuestra aplicación, coger la imagen, ahí la tenemos, y ahora pues ir adaptándola a nuestras necesidades. Lo primero que voy a hacer va a ser decirle que el layout width pues va a ser, por ejemplo, de 0 y el layout height, en vez de un wrap content, pues va a ser, por ejemplo, de 175. Una vez que hemos hecho esto, en Scale Type vamos a decirle, por ejemplo, que se ajuste al eje X y al eje Y. Perfecto. Y ahora pues debemos de establecer las restricciones. Porque claro, si nosotros cambiamos la orientación del dispositivo, vemos que esto va bien, pero hay un margen por arriba y también hay un margen por abajo. Si cambiamos de dispositivo, la verdad no sé qué tal se verá. Bueno, pues aquí aparece un poco estirada la imagen. No va mal del todo, pero vamos a acercarla un poco hacia arriba. Vuelvo otra vez a mi Nexus 4 y eso lo hacemos pues con un constraint. Vamos a arrastrar exactamente el constraint que tenemos ahí y luego también pulsamos un clic en el punto de anclaje de la izquierda y en el punto de anclaje de la derecha para hacer que quede también centrado horizontalmente. Como le aplica unos márgenes, pues estos márgenes los podemos cambiar. Vamos a decirle 0 en todos ellos para que no deje distancia ninguna, pero con esto nos hemos asegurado de que aun cambiando de dispositivo, pues va a permanecer horizontalmente centrado y pegado al vértice superior. Vamos a incluir otra imagen, pues solapando un poco a este paisaje, una imagen pequeña. Vamos a coger otra vista, ImageView. Y ahora pues voy a escoger cualquier imagen que tengamos por aquí. Por ejemplo, un checkbox. Eso es, fijaros cómo me lo coloca pues justo arriba a la izquierda. Y ahora pues lo voy a mover justo ahí, ¿no? Para asegurarme de que cambiando la orientación o cambiando el dispositivo, esta imagen aparezca siempre en este punto en concreto, lo que podríamos hacer es arrastrar el punto de anclaje hacia arriba, luego también hacia abajo, luego moverlo. Todo esto lo podríamos hacer, ¿no? Pero voy a darle control Z para deshacer. Hay una forma muy rápida. Hay un botón en la barra de herramientas nueva. Este botón, si dejáis el ratón quieto, se llama Infer Constraints y es una instrucción que os hice utilizarla el otro día cuando hablábamos de las bases de datos desde el botón derecho en concretamente aquí Constraint Layout Infer Constraints. Se puede acceder desde los dos sitios, botón derecho sobre la interfaz o desde este botón de la barra de herramientas. El caso es que cuando seleccionas una vista y pulsas ese botón, pues hay una especie como de magia porque le aplica directamente unos constraints para que ese elemento quede colocado justo donde tú le has indicado. Entonces este botón, que lo vamos a volver a utilizar luego después, es extremadamente útil porque tú vas colocando elementos, pulsas el botón y automáticamente ya queda anclado en ese punto en concreto. Vamos a incluir ahora un texto, por ejemplo un text view en este punto en concreto. Y ese text view, fijaros que como tengo activado el botón, pues ya le ha incluido los constraints horizontales.
vamos a cambiar el texto. En vez de text view, que ponga, por ejemplo, paisajes del mundo o algo similar. Paisajes del mundo. Como tenemos activados los constraints horizontales, pues lo va dejando centrado por muy largo o corto que sea el texto. Y ahora pues vamos a darle un tamaño superior. Vamos a View All Properties, vamos a buscar la propiedad Text Size, que tiene que estar por ahí. Y vamos a darle un tamaño más grande, por ejemplo un 36, demasiado grande, un 24, ahí puede valer, ¿no? Esto va a quedar horizontalmente siempre que cambiemos el dispositivo de orientación, Landscape, fíjate cómo nos lo deja en el centro, pero también quiero asegurarme de que manejemos el dispositivo que manejemos, la distancia a la imagen va a ser siempre la misma. Y concretamente yo lo quiero subir un poco más. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a ponerlo otra vez en vertical. Lo que os decía antes, yo puedo coger una vista y hacer que el constraint se aplique sobre otra vista, en este caso sobre la imagen. Si os habéis dado cuenta, no he arrastrado hasta el vértice superior de la interfaz gráfica, sino que lo he hecho hasta la imagen. Con esto le estoy diciendo que el texto tiene que estar a una distancia en concreto de la imagen, sea el dispositivo que sea. Si está demasiado junta a la imagen, es ahora cuando volvemos aquí en el panel de propiedades hacia atrás y le aplicamos un margen superior al que tenemos por defecto, que es 8, por ejemplo, un 32, ahí en concreto. Bueno, pues con esto consigo que si yo pongo la aplicación en horizontal, aparece a la misma distancia y si cambio de dispositivo a uno que sea mucho más grande, aparece a la misma distancia, siempre 32 y por supuesto horizontalmente centrado. Y bueno, pues para ir acabando ya vamos a incluir dos botones, uno a la izquierda, otro a la derecha. Vamos a imaginarnos que son dos botones de votar, por ejemplo, votar positivamente o votar negativamente a la imagen. Imaginemos que sea una aplicación de votos, ¿no? Bueno, pues incluimos un botón. Este botón, pues de momento aquí. Vamos a cambiar el texto del botón, vamos a poner voto positivo. Y ahora vamos a incluir otro botón. Aquí concretamente, eso es, que ponga voto negativo. Correcto. A continuación, si pretendo que queden centrados, lo que tengo que hacer, centrados horizontalmente, claro, es agregar un constraint a la izquierda del voto positivo y agregar un constraint a la derecha del voto negativo, ¿no? Es como acercarlos cada uno a su lado correspondiente. Y si quiero que se respete la distancia respecto al texto, pues también lo que podemos hacer, y es de lo que hablaba al principio, es hacer un constraint de una vista respecto a otra. Por ejemplo, desde el punto central del botón, punto central superior, hasta el punto de anclaje central del texto, y lo mismo con el otro botón. Y ahora, si queremos distanciar estos botones del texto, pues lo que podemos hacer es modificar el margen superior y darle, por ejemplo, un 32 a un botón y un 32 al otro botón. Una vez que hemos hecho esto, si ponemos la aplicación, la interfaz gráfica en horizontal, los botones se van a separar, pero van a aparecer siempre, digamos, no centrados, pero conservando la proporción, ¿no? Vamos a ponerlo en horizontal y fijaos cómo efectivamente así es, ¿no? Si cambiamos de dispositivo y nos vamos a uno mucho más grande, pues todavía se ve de forma pues muchísimo más clara, ¿no? Y para ir terminando, pues vamos a utilizar el botón mágico del que os hablaba al principio, Infer Constraints, porque a veces suele ser muy útil, otras veces lo usas, por lo menos las pocas veces que he practicado yo con este constraint, hay veces que no hace exactamente lo que quieres, pero hay otras veces que sí. Y aunque haya veces que no haces lo que quieres, pues gran parte del trabajo que tienes que hacer te lo hace él y luego tú agregas pequeñas modificaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros pulsamos en el botón de Clear All Constraints, lo que hace es eliminarnos todos los constraints que hemos hecho hace un instante. Ahora es como si hubiésemos arrastrado las vistas y las hubiésemos dejado en ese punto, pero no tiene ningún constraint. Si nosotros ahora mismo ejecutamos nuestra aplicación en el emulador, vemos como todo nos lo pone en la esquina superior izquierda porque no hay ningún tipo de constraint, lo que nos pasaba al principio cuando nos encontramos con esto por primera vez, ¿no? Sin embargo, tú puedes ir arrastrando los elementos allá donde quieras y una vez que los tienes donde te gustaría verlos, utilizas este botón de Infer Constraints y lo que hace Android Studio es darle constraint a todos los elementos. Una vez que has hecho esto, si vuelves a ejecutar la aplicación, pues fíjate cómo ahora lo deja exactamente donde nosotros lo hemos puesto. Tal vez no hace exactamente lo que tú deseas porque aplica los constraints como Android Studio entiende que debe ser. A lo mejor tú deseas que haya una distancia en concreto de estos botones no al texto, sino a la imagen. Y a lo mejor ahí sí que tienes que modificar algo, ¿no? Puedes probar
a ponerlo en horizontal, a ver qué es lo que hace. ¿Veis? Por ejemplo, este texto no me lo ha dejado centrado horizontalmente. Pero bueno, gran parte del trabajo sí que lo ha llegado a hacer, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Os dejo que juguéis con este Constraint Layout y que practiquéis, igual que lo voy a hacer yo, y juntos de la mano iremos descubriendo nuevas características de este layout tan potente. En el próximo vídeo seguiremos con el tema de las bases de datos, así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.